Los que todos lleguen a su cuarto asignado para poder empezar con la palabra de Dios. Qué bueno que está aquí en esta mañana, gloria a Dios, porque venimos con el propósito único de alabar a Dios y exaltar su nombre. En Hebreos capítulo 9 vamos a estar viendo vamos a ver nomás dos versículos, que es el 27 y el 28. Lo voy a leer y luego doy una introducción al libro de Hebreos. Hebreos 9, 27 y 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Padre, gracias te damos en esta mañana, Padre, por tu palabra, Señor, por esa palabra que has conservado por medio de los tiempos, por medio de los años, por medio de las centenas de años que han pasado, Señor, porque tú eres fiel, tú eres Dios todopoderoso. Tú eres el Dios que fundaste la tierra y los cielos. Tú eres el Dios, Señor, que mantiene este sistema, tanto del mundo como el celestial, en orden. Tú eres, Señor, el que está completamente en control, tanto de nosotros como del mundo entero, Padre. Señor, oro para que tu palabra haga su propósito en cada uno de nosotros. Ese propósito el cual tienes predestinado, que se ha hecho en nuestras vidas, Señor, para ser formados o conformados más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdame a mí, Señor, a compartir tu palabra de una manera clara, de una manera sincera, Señor, y que sea tu palabra, que sea lo que tú quieres decir, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana tengo 4 puntos que quiero hablar, y los 4 puntos fueron sacados de aquí del versículo 27 y 28. El primer punto es, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. El segundo es, y después de esto el juicio. El tercero es, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. El 4, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y en cada punto voy a dar un inciso A con una explicación. Pero antes quiero hablar un poco de la introducción de Hebreos, porque Hebreos es un libro bien interesante, pero a la vez es un libro donde habían los judaizantes, y ahorita me meto más allí, pero era un libro donde había un conflicto cuando el libro fue escrito. El autor, usted sabe que el autor es desconocido, no se sabe quién fue quien escribió Hebreos, pero en realidad no interesa. Digo, qué bueno que supiéramos, bueno, Pablo, Bernabé, quien sea lo escribió, pero más que nada sabemos que es palabra de Dios. Y este libro fue escrito entre el año 67 al 69 después de Cristo. Y lo que estaba sucediendo aquí en el libro de Hebreos, estaba sucediendo que estaban un grupo de judíos que le llamaban los judaizantes. Era un grupo de judíos que querían convertir a los gentiles cristianos al judaísmo. Es como ir en reversa, ¿verdad? Querían convertirlos del cristianismo al judaísmo, a practicar ceremoniales judías como condición para la salvación. Estos aparecieron por primera vez como en el año 49 después de Cristo, los judaizantes. El apóstol Pablo denunció esta idea, la idea de regresar a las ceremonias,
a las ceremonias judías, si de allí el Señor estaba sacando a estos cristianos a los que el escritor de Hebreos les escribió. Así que el apóstol Pablo lo denunció, esa idea, diciendo en Hechos capítulo 15:1, dijo: entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder seis salvo. Eso era lo que decían estos judaizantes. Si no se bautizan o se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podía ser salvo. Eso iba en contra del mensaje de la palabra. Pero en Hebreos el autor está batallando con un grupo supuestamente cristianos, judíos, que querían volver al judaísmo, diciendo que los profetas eran superiores a Jesús, que la ley vino por el ministerio de los ángeles, que Moisés y Aarón eran superior a Jesús. Por consecuencia, el autor escribió este libro que hoy conocemos como el libro a los Hebreos. Pero antes de entrar a los puntos, quiero que veamos y tomemos en cuenta que en el libro de Hebreos hay tres grupos de judíos. Número uno, está el grupo primario a quien el autor se dirige. Número uno está en los creyentes judíos, que es el grupo primario a quien el autor se dirige, que son hebreos cristianos, que sufrieron rechazo y persecución por parte de sus compatriotas judíos. Aunque ninguno de ellos había sido martirizado, la carta fue escrita para darles aliento y confianza en Cristo Jesús, en su Mesías. Ese es el primer grupo, judíos cristianos. Y luego está el segundo grupo. El segundo grupo a quien el autor se dirige fueron judíos incrédulos. Saben que también en las iglesias hay incrédulos. Vienen a la iglesia domingo tras domingo, ya cualquiera que sea el día que vienen, y por muchos años nunca han vivido para el Señor, nunca le han obedecido, pero siguen viniendo. Así que el segundo grupo es a quien el autor se dirige, fueron judíos incrédulos que estaban convencidos de las verdades básicas del Evangelio, pero que no habían creído en Jesucristo como su propio Salvador y Señor. O sea, sabían aquí que el Mesías era quien el escritor decía que era. Sabían en la mente, en lo que podían ver, sabían que era el Mesías, pero no estaban convencidos. O sea, no habían hecho esa decisión de vivir y obedecer al Señor. Y el tercer grupo, que es el grupo que el autor de Hebreos es dirigido en estos dos versículos que estamos para ver, es el tercer grupo, se dirige, también eran incrédulos, que no estaban convencidos de la verdad del Evangelio, pero que habían recibido cierta exposición al mismo. Y cuando tenemos en mente estos tres grupos, cuando leemos el libro de Hebreos, podemos entender cómo habla el autor, porque en algunos lugares usted ve el cambio que el autor hace cuando se refiere a este grupo, cuando se refiere a aquel grupo, o cuando se refiere a nosotros. Dice, pero nosotros, hermanos, y se refiere directamente a los cristianos. Pues empecemos el primer punto. El primer punto es, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Bajo este punto voy a hablar de inciso A. Puede ponerle allí el punto y luego puede poner una A abajito. Quiero hablar de la condición caída del hombre. La Biblia dice en Romanos que todos pecaron y están destituidos o cortos de la gloria de Dios. En otras palabras, no tienen a Cristo, no viven para el Señor, estamos destituidos, estamos cortos.
Y quiero explicar, así para que entienda lo que voy a hacer, voy a explicar la condición del hombre sin Dios. La condición del hombre sin Dios, pero después para nosotros es buena noticia. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos creído, nosotros ya confiamos, los que estamos aquí, ya confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero primero llevarlo por lo que la Biblia le llama la condición del hombre. Por eso quiero ver la condición caída del hombre. Romanos 3:23, no tiene que ir ahí. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Con los propios esfuerzos, ningún ser humano puede manifestar la perfección de Dios, ni cumplir sus mandamientos, debido a que todos somos pecadores. Ahorita estamos de todos en el mismo nivel, pecadores. Romanos 10-18, esa escritura sí la quiero leer, porque esa habla muy al centro de la condición del hombre. Romanos 3. Vamos a leer del 10 al 18. Como está escrito, y ponga atención cómo el escritor pone aquí, en inglés se le llama The Four Nones of Romans. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desaventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que dice la palabra de Dios de la condición del hombre sin Dios. El escritor James Montgomery Boyce dijo esto cuando en su libro Las Doctrinas de la Gracia, dijo esto sobre la condición del hombre. En el punto depravación total, dijo, aquí estamos tratando con la naturaleza del pecado y el punto es que todos somos radicalmente pecadores. Todos, como dicen, todos fuimos cortados con la misma tijera. Todos estamos donde mismo, sin Dios. De tal manera que ni siquiera podemos dar un paso hacia adelante si primero Dios no interviene. Si Dios no haya intervenido en nuestras vidas, nosotros nunca podemos dar un paso hacia adelante para buscar a Dios. Esta es la enseñanza de la Biblia en Génesis 6. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio o pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Sin Dios amamos lo malo, queremos lo malo, vivimos por lo malo, dormimos lo malo y todo lo malo. Tristemente esta es la condición del hombre. De igual manera estaba este grupo de hebreos aquí en los versículos que leímos, que no habían creído y confiado en Cristo, a los cuales estos versos son dirigidos. No habían creído ni confiado en Cristo Jesús. Así es de que el escritor les escribe, les dice que el hombre no solamente va a morir, pero después de la muerte, el juicio. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El segundo punto es, y después de esto, el juicio. A nosotros no nos debería de dar temor
como creyentes, pero ahorita no estamos como creyentes, estamos viendo la condición cuando nosotros también estábamos sin Cristo. ¿Quién es juzgado? Inciso A, bajo punto 2, es y después de esto el juicio, puede poner inciso A, letra A. ¿Quién es juzgado? Interrogación. ¿Quién es juzgado? Como decía en el punto anterior sobre este grupo de judíos que no habían creído ni confiado en el Señor Jesucristo, el escritor hace su caso que la condición de este grupo, todo hombre está bajo juicio y será juzgado. Y ahorita vamos a hablar un poquito del juicio. En Apocalipsis capítulo 20, vaya para allá por favor, Apocalipsis 20. Recuerde, estamos viendo el juicio del hombre sin Dios. ¿Quién es juzgado? Pues vamos a ver lo que la Biblia dice. ¿Quién es juzgado? En el capítulo 20, empezando desde el versículo 11, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Y allí no está hablando de estatura, Allí no está hablando de que unos estaban grandes, chaparritos, y unos más grandes que otros. Ahí está hablando grandes en rango, presidentes, líderes. Ahí está hablando de grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los muertos que murieron sin Cristo, los de todas las edades, estarán ante el gran trono blanco. La buena nueva es de que ese trono no es para usted y no es para mí. Ese trono es para aquellos que nunca quisieron nada que ver con el Señor Jesucristo. Y estos judíos, en Hebreos, regresando al verso de base, versículo 27 y 28, y estos judíos no están exentos. Aquí Moisés no los podía salvar. Los ángeles no eran superior a Cristo, como decían un grupo de judíos. Eso fue también una de las razones que se escribió Hebreos, porque decían que los ángeles eran superior a Cristo. Mas el sacrificio de Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y con esto vamos a nuestro tercer punto. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Inciso A bajo este punto. Primero vimos que la condición del hombre, como sin Dios estamos totalmente sin esperanza, estamos en bancarrota sin Dios en el mundo.
Pero luego llegamos al punto donde dice el versículo que así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aquí ya se ve la luz del otro lado del túnel. Todo el libro de Hebreos hace énfasis sobre el sacrificio de Cristo por los pecados. Todo el libro, si usted lee todo el libro, es comparado Jesús con las obras de la ley, con las ceremonias, con todo lo que hacían el pueblo de Israel comparado al Señor. Todo el libro hace énfasis sobre el sacrificio de Cristo por los pecados, que fue una sola vez. El sacerdote en el antiguo pacto tenía que entrar una vez al año, sacrificar por el pecado continuamente, y una vez al año entrar al lugar santísimo. Una vez al año. Y luego cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, el pueblo estaba a la expectativa: irá a salir vivo. Porque si Dios no aceptaba su sacrificio, el sacerdote caía muerto. Así nuestro sumo sacerdote, su sacrificio fue una sola vez para siempre. No hay repeticiones. Como en el contrasta lo inútil de los sacrificios de los sacerdotes humanos en comparación al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Todo bajo la ley era figura y sombras de las cosas celestiales. Fíjese, todo lo que se hacía en el sistema judaico era nomás la sombra. En Hebreos capítulo 8, verso 5, dice: los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Por qué? No solamente eran figuras y sombra, pero se le ordena que lo haga todo como se le dijo. Porque lo verdadero está en el cielo. Lo que se hacía bajo la ley, bajo el sistema judaico, era la sombra del cielo. Por eso nosotros tenemos una mejor morada. Pero fíjese también lo que dice en el capítulo 10, verso 1. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Por qué? Porque era un tipo. La ley, el propósito de la ley era llevar al pueblo de Israel hacia la dirección hasta que el Mesías viniera. Y lo vieran y le reconocieran y se arrepintieran, pero no sucedió así. Pero cuando vino, no solamente lo rechazaron, pero lo crucificaron y cavilaban en su corazón para ver cómo lo mataban. Lo rechazaron. Me gusta cuando Jesús está argumentando con los judíos en Juan, está argumentando con los judíos y quieren matarlo. Quieren matarlo porque les está diciendo la verdad. Quieren matarlo porque les está exponiendo la verdad de la palabra. Y les dice a los judíos: ustedes me quieren matar por decirles la verdad. Les dice:
Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra?, les dice Jesús a los judíos. Pero fíjese lo que les dice, lo que viene de siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y los judíos, cuando vino Jesús, estaban tan lejos de Dios que cuando vino Cristo no lo reconocieron. Jesús por eso les dijo: ¿que no podéis entender mis palabras? Y lo rechazaron y cavilaban en sus corazones y lo querían matar. En el versículo 11 de ese mismo capítulo 9, vamos a leer del 11 al 15. Pero cuando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros, de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Aquí me gusta porque aquí cambia la cosa. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que gloria a Dios, hermanos, por Dios enviar a su Hijo a la cruz, a morir una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo. Versículo 26 de ese mismo capítulo. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces bajo el sistema judaico, desde el principio del mundo, pero ahora, allí cambia nuevamente el versículo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de medio el pecado. Así que la respuesta de Dios, tanto para la audiencia aquí en Hebreos, a los que el escritor de Hebreos se dirigió en específico, que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez para siempre, para llevar los pecados de muchos. Hablaba yo con un joven esta semana y empezamos hablando de otras cosas, pero yo lo que hago, empiezo a hablar de otra cosa, pero después me dirijo al punto principal, al punto que quiero hacer yo. Y el punto que debemos de hacer como cristianos es darles el evangelio. Y fue lo que hice, exactamente lo que dice. Y mi trabajo no es convencerlo, mi trabajo es darle el evangelio.